Bueno, mi nombre es María Arriaga, soy colaboradora de la Fundación Nene y médico neonatólogo del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Bueno, lo primero agradecer a los organizadores del curso mi participación en el mismo. Y bueno, estos próximos minutos pues vamos a hablar de la utilidad de una herramienta como es la oximetría en situaciones de hipoperfusión, de bajo gasto en un paciente cuya patología primaria no es neurológica, ¿no? Y vamos a ver qué utilidad tiene esta herramienta en este tipo de circunstancias. Este es un poquito el esquema que vamos a seguir. Vamos a hacer una breve introducción. Después veremos la utilidad de esta herramienta en diferentes situaciones, ¿no? Como tenemos ahí en el paciente cardíaco, en el subséptico, y haremos una breve mención en los niños prematuros a las situaciones de ductus arterioso y de anemia. Y solo será una pequeña introducción porque hay un tema dedicado a este tipo de pacientes en este curso. Así que no nos vamos a extender mucho, haremos solamente una pequeña mención. Bueno, ante una situación de bajo gasto, de hipoperfusión, pues podemos encontrarnos finalmente en una situación de shock. El shock viene definido por un aporte de oxígeno insuficiente para cubrir las demandas que tiene el tejido. No siempre una situación de shock va a ir acompañada de un gasto cardíaco bajo. Por ejemplo, en situaciones de shock séptico puede ser que el gasto cardíaco esté bajo, pero también puede estar aumentado. En cualquier caso, lo común en estas situaciones es llegar a este momento, ¿no? a esta situación dañina en el cual los tejidos no van a tener suficiente oxígeno para cubrir sus demandas. ¿Qué ocurre cuando estamos en esta situación? Bueno, pues que se desarrollan una serie de mecanismos compensadores que lo que van a hacer es que van a intentar mantener la perfusión, el flujo, a aquellos órganos considerados vitales, que tengan un aporte de oxígeno adecuado, como es el cerebro, el corazón, las glándulas adrenales, y esto lo van a hacer a expensas de disminuir el flujo al resto del cuerpo, fundamentalmente al territorio renal, al territorio mesentérico, mediante una vasoconstricción importante de estos territorios que va a estar mediada sobre todo por el sistema nervioso simpático y otras sustancias vasoactivas como puede ser la angiotensina. En este momento estos pacientes pues, pueden tener incluso una tensión normal, pueden tenerla también algo baja, un aumento de la frecuencia cardíaca, ya podemos ver a lo mejor algún signo clínico de extremidades frías, enlentecimiento del relleno capilar, oliguria, pero puede no darse también. En cualquier caso, si esta circunstancia sigue, llega un momento en que estos mecanismos compensatorios van a fallar y llegaremos a la situación de shock descompensado, en el cual ya hay una disminución de la perfusión y el aporte de oxígeno también a los órganos vitales, una capacidad de autorregulación del flujo hacia esos órganos y una acidosis láctica. Y si se mantiene, vamos a llegar a una fase irreversible ya donde el daño celular es irreparable. En estudios animales, por ejemplo, con shock cardiogénico, se ha visto que el aumento de las resistencias vasculares mesentéricas puede llegar a ser hasta 4 veces las resistencias vasculares totales, ¿no? De forma que la vasculatura mesentérica, ya lo veremos, la vascularización mesentérica es muy sensible a este tipo de situaciones. Bueno, entonces, en este contexto, ante un paciente crítico, como es un paciente en este tipo de situaciones de hipoperfusión, la oximetría nos va a poder proporcionar información sobre cómo está, en qué momento estamos, cómo evoluciona su enfermedad, incluso cómo responde al tratamiento. Vamos a ver que es muy importante poner en relación los valores de oximetría cerebral con los valores de oximetría somática. A nivel somático, el sensor se puede localizar, como veremos, en diferentes zonas. Podemos ponerlo a nivel renal, a nivel de la fosa renal, a nivel abdominal, que también tiene varias posiciones. Lo podemos poner a nivel infraumbilical, a nivel paraumbilical izquierdo o incluso a nivel muscular. Excede un poco el tiempo de esta presentación el meternos en concreto a ver cada localización, pero yo sí os animo a que si ya estáis utilizando, lo mismo ya todo esto está de más y muchos de vosotros lo sabréis. Si no, y algunos estamos en la situación de ir a empezar a utilizar esta herramienta, sí es importante leer sobre cada localización, sobre todo, bueno, pues para ver cómo colocar bien el sensor, qué tipo de interferencias puede haber sobre la lectura del sensor en función de la localización donde lo ponemos, por qué a nivel abdominal es diferente colocarlo a nivel infraumbilical, por ejemplo, que podemos tener una interferencia con la vejiga si está muy llena. A nivel, por ejemplo, paraumbilical izquierdo, pues evitamos la interferencia de la vejiga, también la del hígado.
¿Y qué características tiene, ¿no? La localización a nivel abdominal? Puesto que el intestino es un órgano, es una víscera hueca, entonces hace que este tipo de localización del sensor presente más variabilidad, porque es un órgano hueco que además se mueve, tiene una gran superficie. Luego también puede tener contenido de meconio, que por ejemplo heces de transición, que puede tener y que tiene biliverdina, que puede alterar también la absorción de la luz. Es decir, que hay bastantes factores que pueden afectar a la localización, o sea, a la medición que nos está proporcionando el sensor, característicos de cada localización. Y entonces esto conviene conocerlo. Bueno, en cuanto a las situaciones de bajo gasto y hipoperfusión, no vamos a entrar en detalle, hemos hecho el breve recuerdo de los mecanismos compensadores porque nos van a ayudar a entender la utilidad de la oximetría, pero no vamos a entrar ni en la fisiopatología ni en las consecuencias de esta situación, pero no se nos escapa ninguno que es una situación grave y que situaciones de hipoperfusión y de bajo gasto se relacionan con un incremento de la mortalidad y de la morbilidad de estos pacientes. Por tanto, el que seamos capaces de detectar estas situaciones lo antes posible nos va a ayudar a reparar o intentar solucionar y mejorar el aporte de oxígeno a los tejidos e intentar evitar que se llegue a una situación de daño celular irreparable. Por tanto, esta detección precoz es fundamental para mejorar el pronóstico de nuestros pacientes. En cuanto a las medidas que nos sirven para detectar una situación de bajo gasto de situación, las herramientas que tenemos, pues tenemos marcadores clínicos que todos usamos, ¿no? Como el relleno capilar, la diferencia de temperatura central periférica, el gasto urinario, tensión arterial, saturación del pulso, la amplitud del pulso. Tenemos diferentes marcadores clínicos. Muchos de estos marcadores clínicos, como el relleno capilar, ¿no? Pueden estar afectados, influenciados por otros factores, como son la temperatura o el dolor. La tensión, pues la relación de la tensión con el gasto cardíaco se ve interferida, se ve confundida por las resistencias vasculares periféricas y podemos tener situaciones con un gasto bajo y sin embargo una tensión normal por ese aumento de resistencias vasculares periféricas. Por lo tanto, aunque estos marcadores clínicos y bioquímicos, como son el ácido láctico, la presencia de acidosis metabólica, son sensibles para detectar situaciones de hipoperfusión tisular, solamente lo hacen después de un periodo mantenido de perfusión inadecuada. Por lo tanto, a nivel precoz, cambios precoces de esta perfusión tisular no son tan sensiblemente detectados por estos marcadores. Además, tenemos una serie de métodos de medición del gasto cardíaco, como tenéis en esa tabla, que ya son métodos más invasivos, que requieren a veces la colocación de un catéter arterial y otro venoso, a veces la inyección de algún tipo de tinte. Entonces, bueno, pues son métodos que no siempre están disponibles y que aunque lo estén, no son aplicables a todos los pacientes, porque no en todos a lo mejor podemos tener una línea arterial y una venosa, depende. Entonces, bueno, pues nos encontramos ante esta circunstancia, esta necesidad que realmente un marcador o una herramienta que fuera no invasiva, que además fuera continua, ¿no? Porque muchas de estas herramientas pues son intermitentes, ¿no? El ácido láctico no lo estamos midiendo de manera continua. Una ecografía, ¿no? Una ecocardiografía funcional que también nos da datos de gasto cardíaco, tampoco la estamos haciendo de manera continua, ¿no? Entonces, tener una herramienta que fuera no invasiva, que nos permitiera una medición continua, pues sería muy interesante en este tipo de pacientes. Y aquí, una de las opciones que tenemos, pues es la tecnología NIRS, ¿no? La espectroscopia cercana al infrarrojo. Esa tecnología, la pregunta que debemos intentar responder en esta charla es si puede ayudarnos a detectar este tipo de situaciones antes de que se vea afectada la perfusión a órganos vitales, ¿no? Porque, como hemos visto, una detección precoz de una situación de hipoperfusión tisular nos puede permitir intervenir para optimizar el aporte de oxígeno a los tejidos, disminuir el metabolismo anaerobio y disminuir la disfunción tisular, mejorando el pronóstico de estos pacientes. Ya sabemos que hay estudios, sobre todo en pacientes cardíacos, pero también con shock séptico, en los cuales, guiando las intervenciones en función de la saturación venosa mixta, se consigue una mejor supervivencia de estos pacientes. Y sabemos, ya veremos, bueno, muchos estudios de validación de la oximetría, que la oximetría se correlaciona muy bien con la saturación venosa mixta. Por lo tanto, es una herramienta prometedora en este sentido. Y ahora vamos a ir un poquito viendo en las diferentes situaciones qué utilidades nos puede dar.
Vamos a empezar con el neonato con cardiopatía congénita. Bueno, en este paciente podemos tener paciente, como sabemos, en la UVI neonatal de mucho riesgo de tener situaciones de bajo gasto, sobre todo en función del tipo de cardiopatía que presente. Entonces, este trabajo, por ejemplo, que os traigo aquí, es un trabajo que valora la utilidad de la oximetría para intentar detectar situaciones de hipoperfusión en el preoperatorio cardíaco en pacientes con fisiología univentricular, que sabemos que son pacientes de mucho riesgo de presentar este tipo de situación, de tener un desequilibrio del QPQS y entrar en una situación de hipoperfusión. Bueno, monitorizan a estos pacientes, son 25 niños en este trabajo. Veremos también que uno de los problemas a lo largo de toda esta charla, lo iremos viendo, es que muchos de estos estudios están hechos con poco número de pacientes. En este caso son 25, ¿no? 13 niños con fisiología univentricular izquierda y 12 niños con fisiología univentricular derecha. En este caso, el monitor que se utiliza es el INVOS y se monitoriza durante las primeras 72 horas de vida en estos pacientes la oximetría a nivel cerebral y a nivel renal, ¿vale? Entonces, vemos que en este tipo de pacientes, la línea naranja representa los controles, que son niños normales, sin cardiopatía, y la azul son los niños con cardiopatía, de manera global, todas las cardiopatías, izquierda y derecha, univentricular izquierda y derecha, y vemos que los niños con cocardiopatía van a tener valores de oximetría cerebral menores que los niños que no tienen ningún problema, ¿no? Con los niños sin cardiopatía. Y lo mismo ocurre a nivel renal. Esto es importante también tener en cuenta porque los niños con fisiología univentricular son niños que sabemos van a tener una saturación más baja y aunque estén en una situación estable, sus valores de oximetría van a ser más bajos. Por lo tanto, y esta es otra de las cosas que hay que tener en cuenta a la hora de valorar la oximetría, son qué valores de normalidad tenemos para este tipo de pacientes, ¿no? No con todos los dispositivos, no con todos los sensores y no en todos los tipos de escenario están establecidos los valores de normalidad. O sea que a la hora de acercarnos a interpretarlos tenemos que saber con nuestro aparato, con el que nosotros estamos usando y con el sensor que nosotros estamos usando y con la localización a nivel cerebral renal, cuáles son los valores de normalidad para un niño sano y si los hay establecido, por ejemplo, para un niño con cardiopatía congénita, que de base con fisiología univentricular van a tener niveles más bajos, aunque estén estables, ¿vale? O sea, esto es algo también importante a tener en cuenta. Vemos además que a nivel renal la oximetría, aunque es menor que la de los niños sin cardiopatía, vemos que además a lo largo de los días va bajando, no así como la cerebral, que se mantiene más o menos estable. Entonces, bueno, estos autores plantean que la disminución de la oximetría renal puede ser debido, y es lógico, a una disminución de las esencias vasculares pulmonares, produciendo un aumento del flujo sanguíneo pulmonar a expensas de una disminución del flujo sanguíneo sistémico, ¿no? Y nos puede ayudar esta monitorización a detectar ya esta situación. Además, vemos aquí, bueno, que la saturación de oxígeno, como estábamos hablando, en estos niños va a ser menor que la de niños sin cardiopatía. Y luego también en este trabajo observan en el preoperatorio que la extracción tisular de oxígeno, es un parámetro que hablaremos a lo largo de la charla y que se obtiene poniendo en relación los valores de oximetría con los valores de saturación arterial de oxígeno obtenidos mediante pulsioximetría y que nos refleja pues la extracción de oxígeno que están haciendo los tejidos. Bueno, pues esa extracción de oxígeno es mayor, que son estas dos líneas, tanto renal como cerebral, es mayor en los niños con cardiopatía que en los niños sin cardiopatía. En este mismo trabajo, además, ven que hay una buena correlación entre los valores de oximetría renal y la velocidad de la sangre medida por Doppler a nivel de la aorta descendente, que se correlaciona con la parte inferior del cuerpo. Por lo tanto, plantean esta herramienta como para poderla utilizar como un subrogado de la perfusión renal, ¿vale? Y podernos ayudar a detectar situaciones donde ya esté habiendo una hipoperfusión a nivel del riñón y, sin embargo, la perfusión a nivel cerebral esté mantenida. Avanzando en el paciente con cardiopatía congénita, hay muchos trabajos. Yo aquí os he traído unos cuantos, pero es el paciente quizá sobre el que más literatura hay de oximetría. Es muy importante la literatura que hay en este sentido,
También hay una charla en este curso que dará una compañera, la doctora Blanco, centrándose más en la monitorización cerebral de estos pacientes, que como sabéis también son pacientes con un riesgo neurológico importante, un riesgo neurológico aumentado, y también tendréis una charla sobre la utilidad de esta herramienta en concreto para detectar este tipo de problemas. Aquí nos centramos más en la ecoperfusión, más que a nivel cerebral, en la ecoperfusión global. Entonces, bueno, durante la cirugía, esta herramienta también nos proporciona una importante información. En este trabajo son 22 pacientes, como veis son poquitos de nuevo, no son todos neonatos, llegan de los 0 a los 3 meses, y en este trabajo lo que tienen en cuenta la oximetría durante la cirugía, la oximetría tanto cerebral como somática, medida en este caso en el muslo. Y entonces observan cuánto tiempo está esa oximetría, medida en estos lugares, por debajo de un 50%. Entonces ven que aquellos niños que tienen estos scores más altos, es decir, que están durante más tiempo con saturaciones por debajo del 50%, son niños que van a tener una menor saturación venosa mixta, es esta curva de aquí, son estos niños que tienen un mayor score de saturación en oximetría, es decir, están durante más tiempo con valores bajos de oximetría, van a tener saturaciones venosas mixtas más bajas, van a tener también, y es esta curva, un índice cardíaco más bajo, y también en el postoperatorio van a tener más necesidad de soporte inotrópico y ECMO, es decir, nos está hablando de que saturaciones bajas, teniendo en cuenta estos dos territorios, cerebral y a nivel somático muscular, situado en este caso a nivel muscular, son niños pues, que van a tener una peor situación hemodinámica. Bueno, ahora os quería presentar un caso nuestro, iremos viendo algún caso entre medias de toda esta revisión bibliográfica. Este es un caso nuestro de un paciente cardíaco que va a operarse de una cirugía de coartación de arco, con hipoplasia de arco y unas cavidades izquierdas límite y CIA. Se decide finalmente hacer una ampliación de arco y cierre de CIA. Entonces este paciente llega a la cirugía y se inicia la monitorización a su llegada a la cirugía. Es decir, en este niño no tenemos monitorización previa en la unidad de neonatos, se monitoriza directamente al llegar a quirófano. Entonces, bueno, tenemos esta primera parte que es de preparación anestésica y canulación. En este caso, pues se canulan vena cava superior, vena cava inferior, porque hay que cerrar la CIA y también este niño se va a hacer perfusión cerebral selectiva. Entonces, bueno, durante todo este periodo, pues vemos que las saturaciones bajan durante todo este periodo de preparación y canulación, bajan bastante justo en el momento previo a la entrada en ECMO, bueno, entrar en esta corpórea. Cuando entra en esta corpórea vemos que ambos valores de oximetría suben y se ponen valores, incluso la somática, muy altos, para después de repente, como vemos, sufrir una importante bajada, ¿vale? A la hora de salir de esta corpórea. Entonces vamos a ver qué ocurre. En esta zona, bueno, pues vamos a ver, este es el monitor de electroencefalografía integrada por amplitud y este es el monitor de oximetría, que en este caso es un INVOS. La estrellita refleja justo donde está hecha esta fotografía, ¿vale? O sea, justo en este momento tiene estos valores. ¿Qué vemos aquí? Bueno, vemos primero la preparación, la anestesia y la canulación, que el monitor de electroencefalografía se suprime mucho, tenemos un patrón inactivo también durante la mayor parte de la extracorpórea, hasta que de repente se produce este ascenso. Vemos que aún así hay algunos ascensos de la línea de base que corresponden a crisis eléctricas. Aquí podemos observar una. Y previo a la salida de esta corpórea, que es justo cuando tenemos esta monitorización y vemos que el INVOS cerebral empieza a bajar un poquito, hay esta elevación brusca que corresponde a un estatus eléctrico, ¿no? a crisis eléctricas mantenidas. Bueno, se sale de esta corpórea y vamos a ver qué ocurre. Bueno, a la salida de esta corpórea, como hemos visto ayer, es este importante descenso de ambos valores de oximetría, tanto cerebral como somático.
Esto es fuera extracorpórea. Vamos viendo cómo bajan los valores de oximetría, tanto cerebral, que es este de arriba, como somático, que es el de abajo. El de somático está un poquito más alto, pero vemos, la diferencia es muy pequeña. Vemos que hay poca diferencia entre la saturación somática y cerebral. Nos quedaremos con este detalle y ya veremos después qué importancia tiene. Y vemos que a nivel del monitor de electroencefalografía integrada por amplitud estamos en esta parte un poquito más avanzada, en el cual el niño sigue aparentemente en un estatus eléctrico, se decide poner un bolo efenobarbital y vamos a ver qué ocurre. Después del bolo efenobarbital, las crisis ceden, ya no se observan crisis eléctricas, sin embargo ambos símbolos siguen bajando. ¿Qué puede estar ocurriendo? Bueno, este es el monitor del paciente, donde vemos, bueno, que la saturación de oxígeno está bien, está algo hipotérmico, está saliendo, acaba de salir de esa corpórea, todavía no está calentado, pero llama la atención la tensión, ¿no? Esta es la tensión a nivel de la arteria femoral, esta es la tensión no invasiva a nivel del miembro superior derecho, porque se perdió la monitorización invasiva y se estaban utilizando no invasivas. Vemos que hay diferencia, pero aparte hay claramente una hipotensión, ¿no? Bueno, pues que quizá esté justificando en esta hipotensión estos descensos tan importantes del limbos. Se decide hacer una ecocardiografía y esto que no tengo el vídeo, lo siento, es una imagen fija, pero sí se puede ver esta insuficiencia mitral tan importante que era secundaria a una disfunción del ventrículo izquierdo. Apenas se movía, lamento no tener el vídeo, pero bueno, se observa esa disfunción tan importante del ventrículo izquierdo que está condicionando esa insuficiencia mitral, esa situación de hipotensión. Bueno, como hemos visto, se puso el fenobarbital y se dieron las crisis y se intenta estabilizar hemodinámicamente al paciente, optimizando el soporte inotrópico, que llega a ser de dopamina 10, milrinona 0,7, adrenalina 0,03, se transfunden hemoderivados, el paciente se va estabilizando e incluso se permite iniciar nitroprusiato para intentar mejorar esa insuficiencia mitral. Como vemos, este es el monitor, está mucho mejor, las tensiones se han subido y prácticamente no hay diferencia entre ellas, son tensiones normales, la frecuencia cardíaca también ha aumentado, la saturación sigue siendo buena. Bueno, estamos en una situación muchísimo mejor, ¿no? Sin embargo, ¿qué ocurre? Sin embargo, y a pesar de esta estabilización de la tensión, de la frecuencia cardíaca, vemos que los símbolos siguen bajando, ¿no? Y esto nos pone en alerta de que algo está ocurriendo, ¿no? Algo está ocurriendo porque a pesar de que nosotros tenemos unos parámetros en el monitor muy buenos, el inbox sigue bajando. ¿Qué puede estar ocurriendo, no? Él nos está avisando de que algo pasa. Pues vamos a ver, ¿no? Se decide sacar una gasometría a este paciente. Este es el monitor, que sigue estando muy estable. Estamos esperando los datos de la gasometría, pero vemos que, bueno, que las tensiones están bien, que está saturando bien, la frecuencia cardíaca está bien. Bueno, el monitor ya estamos en esta parte de aquí, no parece haber crisis. Sin embargo, bueno, se repite la ecocardiografía, vemos que ya no hay tanta insuficiencia mitral, está mucho mejor, pero al llegar los resultados de la gasometría vemos que hay una anemización muy importante, hasta 7,6 gramos de hemoglobina, que es lo que nos está justificando esa bajada de limbos tan importante. Se empieza a transfundir el paciente, se transfunden sangre, plasma, plaquetas, fibrinógeno, ¿no? Para intentar controlar el sangrado, que sabemos que es una complicación frecuente en una cirugía extracorpórea. El sangrado se va controlando y, como vemos, de valores que teníamos de 38, si nos acordamos, pues los valores de INVOS empiezan a subir, ¿no? Tanto los cerebrales como los somáticos. Va mejorando progresivamente, va subiendo, como veis, los valores de oximetría hasta la oximetría cerebral, por debajo de la oximetría somática, que está más alto, como corresponde en principio, y si la situación está estable, puesto que normalmente el riñón tiene menos consumo de oxígeno que el cerebro. La situación de insuficiencia mitral vemos que está resuelta y el paciente está mucho mejor y ya se procede a su traslado a la UCI.
¿no? Esta, como vemos, si volvemos al registro inicial, pues esta es la bajada tan importante al salir de extracorpórea, que coincide con una insuficiencia mitral severa que se controla. Sin embargo, no mejoran los simbos, lo que nos pone en alerta de que algo más ocurre y se observa en la gasometría ese sangrado, esa anemización hasta 7 consideramos de hemoglobina, que se consigue controlar y mejorar, y vemos pues la mejoría del paciente, de forma que ya se traslada a la UBI. A la UBI lleva con valores de oximetría pues más normales, los cerebrales algo más bajos que los somáticos, con una diferencia pues de más de 10 puntos de entre uno y otro. Y bueno, esta es la evolución en las siguientes horas, donde el paciente está estable, se va bajando el soporte inotrópico, ¿no?, que teníamos de quirófano, incluso con adrenalina, que se puede suspender. No presenta arritmias ni otras alteraciones del electro, siempre se mantiene bien ventilado y oxigenado, presenta una buena diuresis, bien se da analgesiado. Sí que se mantiene las primeras horas en situación de hipotermia y con tratamiento con desmetomidina por tendencia a la taquicardia, no vuelve a sangrar y mantiene unas cifras de hemoglobina estables en 13 gramos de decilitro. Este es el monitor de electroencefalografía, que este es justo al venir de quirófano, y como nos presenta una importante mejoría del patrón de electroencefalografía en las siguientes horas, vamos prácticamente a llegar ya desde del quirófano. Y bueno, esto es un poquito lo que os quería contar, ¿no?, con este caso en el cual, bueno, pues la oximetría durante el quirófano nos ha ayudado a guiar el manejo de este paciente, incluso, bueno, pues alertarnos de cuando aparentemente y a nivel del resto de parámetros todo parecía estar mejor y haber corregido esa insuficiencia mitral, sin embargo estaba ocurriendo un sangrado que todavía no se veía reflejado de manera clara en esos parámetros del monitor, pero sin embargo la oximetría sí nos ponía sobre aviso de que algo estaba ocurriendo. Bueno, siguiendo con el paciente cardíaco, ahora vamos a irnos al posoperatorio, cuando ya estamos en la UBI. Sabemos que la adecuada valoración de la perfusión periférica y del aporte de oxígeno a los tejidos es fundamental en el neonato enfermo y es esencial en el manejo del posoperatorio tras una cardiopatía congénita. Un inadecuado aporte de oxígeno a los tejidos debido a una disminución del gasto cardíaco en estos pacientes se ha asociado a un incremento de la morbimortalidad. Por eso, la detección precoz y la corrección de una situación de hipoperfusión de bajo gasto en estos niños es fundamental. Entonces, como hemos visto ya, la exploración física, las constantes vitales o otros elementos como puede ser el lactato, la saturación venosa mixta, se ajustan, pero van a tener sus limitaciones, ¿no? Son más tardíos o no siempre se puede tener una monitorización, porque para la saturación venosa mixta necesitamos un catéter, es algo invasivo. Además, algunos pues son subjetivos, o eso requieren procedimientos invasivos, ¿no? Por ello, la búsqueda de otras herramientas, como puede ser la oximetría, y en este contexto, en el posoperatorio, pues tenemos también varios trabajos, más de los que os voy a mostrar, pero estos ejemplifican muy bien lo que queremos recalcar con esta sesión. Estos son 20 pacientes en el posoperatorio de cardiopatía congénita. En el posoperatorio de cardiopatías congénitas, el síndrome de bajo gasto puede darse hasta en un 25% de los pacientes. Por lo tanto, es importante tener herramientas que nos ayuden a su detección. Y en este trabajo se correlaciona la oximetría abdominal y renal con el pH gástrico, medido por tonometría, y con la saturación venosa mixta. Y vemos que con el pH gástrico la saturación abdominal tiene una buena correlación y que con la saturación venosa mixta ambas herramientas, o sea, ambas localizaciones, tanto a nivel abdominal como a nivel de la fosa renal, tienen buena correlación con la saturación venosa mixta. Por lo tanto, son herramientas que nos pueden ayudar a la detección precoz de un estado de bajo gasto. Este trabajo, que es un trabajo clásico en este tipo de pacientes, es un trabajo relativamente antiguo, del año 2009, pero es constante referencia en la literatura y por eso os lo traigo. Es un trabajo en el cual analiza la utilidad de estas dos localizaciones para ser capaz de detectar una elevación del láctico, ¿no?, utilizando el láctico como un dato de bajo gasto. Son 23 pacientes
no todos neonatos, tras una cirugía de cardiopatía congénita, con bypass cardiopulmonar, y se excluyen aquellos pacientes con fisiología univentricular o shunt intracardíaco residual. En este trabajo miden la oximetría en 4 localizaciones. A nivel cerebral, frontal derecho, a nivel esplánico, en este caso el sensor abdominal lo sitúan 2 centímetros por debajo del ombligo, a nivel renal derecho y a nivel muscular en el recto femoral derecho. Entonces, en este trabajo lo que se observa es una buena correlación de los niveles de lactato con las diferentes localizaciones. Es verdad que con la que con la que más correlación tiene, esta es la cerebral, esplánica, muscular y renal, en las diferentes horas tras la cirugía. Vemos que tiene buena correlación con las 4, que con la que más se correlaciona es con la cerebral, después con la abdominal, renal y con la que menor correlación tiene es el muscular. Sin embargo, lo que mejor se correlaciona con los niveles de láctico es utilizar el promedio de la saturación cerebral y renal. Vemos que utilizando el promedio de la saturación renal y cerebral, la correlación es muy buena, tiene una correlación negativa de menos 0,82. O sea, tiene una correlación bastante buena. Por lo tanto, vemos que la correlación con el láctico aumenta si tomamos mediciones en diferentes puntos. Esto puede ser debido a que el lactato en sangre, lo que nos está reflejando es la suma del lactato que está producido en todos los tejidos. De manera que si debido a la autorregulación cerebral puede ser, y a estos mecanismos compensatorios que tiene el organismo, puede ser que el flujo cerebral esté preservado a expensas del flujo somático disminuido en etapas tempranas del síndrome de bajo gasto. Entonces, en este estado, el lactato se debe más a la producción del mismo, por ejemplo, en los riñones, en el intestino o en el músculo, que a la cerebral. Por eso, el monitorizar en varias localizaciones va a suponer un mejor reflejo de cómo está la perfusión a nivel global. En este trabajo, además comparan qué utilidad tiene el usar los 4 sensores o solo usar 2, el cerebral y el renal. Y bueno, aquí vemos que para el promedio de valores de los 4 sensores por debajo, cuando este promedio está por debajo del 67%, esto es capaz de predecir un lactato por encima de 3 con estos valores de sensibilidad y especificidad, y este área bajo la curva, que es muy buena, pero que si usamos el promedio de la cerebral y renal con un valor de corte menor del 65%, la capacidad de predecir el lactato es también muy buena, de forma que, aunque es un poquito menor, es suficientemente buena como para que la localización en solo estas 2 zonas nos pueda ser de utilidad. Esto es importante porque los sensores de oximetría pues también son caros, es decir, que no es tampoco banal el decidir si lo pongo en 2 sitios o en 4 sitios, ¿no? Hacen también un modelo de regresión para predecir el lactato mayor de 3 y ven pues que el promedio, aunque hay otros factores que también influyen y son significativos en el modelo, el que más peso tiene es la oximetría renal. Por lo tanto, este trabajo concluye que esta herramienta puede ser utilizada como una medición de la no invasiva de la perfusión tisular, pudiendo ayudar a detectar precozmente situaciones de hipoperfusión global por bajo gasto en pacientes con cardiopatía congénita. En este otro trabajo son 10 pacientes con síndrome del ventrículo izquierdo hipoplásico en el posoperatorio cardíaco. Incluso desarrollan este modelo en el cual, teniendo en cuenta tanto la saturación, la oximetría a nivel cerebral como a nivel renal, la capacidad de predecir que tiene la saturación venosa mixta. Como sabemos, es un parámetro importante y que ya ha demostrado y que hay trabajos que guiando las intervenciones en función de la saturación venosa mixta, pues se consiguen mejorar los resultados de estos pacientes, con lo cual la oximetría la vamos a utilizar como un subrogado de esta saturación venosa mixta y nos puede ayudar también en este sentido. En este otro trabajo, también en neonatos con cardiopatía congénita, y para que veáis que no, la mayoría de trabajos, al final, cuando uno lee sobre oximetría, como los trabajos están hechos, hay mucha heterogeneidad y ya lo vamos a ir viendo también.
Bueno, pues la conclusión global que te queda es su utilidad, pero hay trabajos como este donde no la encuentran. En este trabajo son 20 niños de edades muy diferentes, donde sitúan los sensores a nivel abdominal y renal. El sensor abdominal en este caso lo sitúan por encima del ombligo, o sea que ya es una localización distinta a los otros que hemos visto, que es por debajo del ombligo. Hay otros que es a nivel paraumbilical izquierdo. En este caso lo sitúan por encima. Y quieren mal evaluar su capacidad para detectar bajo gasto. En este caso, el bajo gasto lo definen pues con esos parámetros, ¿no? Necesidad de volumen, acidosis metabólica con esos parámetros, oliguria, aumento del soporte inotrópico. Y entonces ven que utilizan diferentes puntos de corte de caída, ¿no? Caída de un 5% respecto al valor basal, de un 10, de un 15, diferentes puntos de corte de caída del valor de oximetría. Y ven que ni para la esplásmica ni para la renal hay una buena capacidad predictiva, como vemos aquí. Entonces, bueno, ¿qué puede estar pasando en este trabajo, no? Porque contrasta con los anteriores. Pues bueno, de entrada, la localización del sensor, como vemos, no es la misma, pero son pocos pacientes y de muy diferentes edades. Hay pacientes pues mayores, ¿no? Entonces, en los pacientes más mayores, la oximetría abdominal, igual que puede ocurrir en los adultos, el grosor de la pared torácica también puede estar influenciando esta medición. Si tiene una pared torácica muy gruesa, el sensor de oximetría penetra como 2 centímetros en el tejido, puede ser que no estemos midiendo el intestino, porque no llegue el haz de luz, ¿no? Sin embargo, ellos, bueno, para intentar ver si esto puede influir o no, realizan un subanálisis en los 8 pacientes que tienen más pequeños, menores de 5 meses, y tampoco encuentran utilidad de esta herramienta. Sin embargo, es verdad que son muy poquitos pacientes, son 8 pacientes, ¿vale? Entonces, bueno, aparte, la definición de bajo gasto, bueno, pues es diferente entre los diferentes estudios, ¿no? Con lo cual, bueno, pues siempre hay esta heterogeneidad y esta variabilidad en la literatura. Y quería traeros también algún estudio en el cual esta evidencia no se encuentra. Sin embargo, a nivel global, cuando uno lee en general, de manera global, todo lo que hay de oximetría y las revisiones que hay, lo que se extrae de la literatura es la utilidad de esta herramienta en estos aspectos que estamos viendo aquí. Este otro trabajo, bueno, pues son 27 neonatos tras una cirugía cardíaca, de cardiopatía congénita. Son diferentes tipos de cardiopatías, pero son solo neonatos. En este caso, el sensor de oximetría lo sitúan a nivel del abdomen, pero inferior izquierdo, y monitorizan durante 24 horas tras la cirugía. Bueno, pues en este caso ven que los niveles de NIRS medidos a nivel abdominal van a ser menores en aquellos pacientes que van a desarrollar síndrome de bajo gasto, de un 49% frente a un 66%. Y otro aspecto importante y que introduce este trabajo y que veremos en otros es la variabilidad, ¿no? La variabilidad de los valores de oximetría. Hay una pérdida de variabilidad en la hora previa al desarrollo de signos clínicos de bajo gasto. Y veremos que este concepto de la variabilidad es un concepto también importante y a tener en cuenta al utilizar la monitorización con oximetría. Entonces, luego la capacidad, analizan la capacidad que tiene de predicción de síndrome de bajo gasto, tanto la oximetría abdominal como la pérdida de variabilidad. Y ven que valores de oximetría abdominal por debajo del 58% detectan o predicen bajo gasto con esa sensibilidad y especificidad. Este es el área bajo la curva, es la línea continua, y la intermitente pertenece a la variabilidad cuando es menor del 0,8% su capacidad para predecir bajo gasto. Bueno, en este otro trabajo van a valorar la capacidad de detectar hipoperfusión, ¿no? Bajo gasto de la oximetría, poniéndola en relación con el gasto cardíaco medido por termodilución con la técnica PICO. Entonces, en este caso, ven que aquellos pacientes que tienen valores de oximetría más bajos, ¿no? Tanto a nivel renal como a nivel cerebral, como la combinada, combinando las dos, el promedio, estos pacientes de manera significativa van a tener los niños que tienen índices cardíacos más bajos, van a tener frente a aquellos que tienen índices cardíacos más altos, valores de oximetría más bajos, ¿vale? Como estamos viendo aquí, de un 83 frente a un 89, 62 frente a 69, de renal y cerebral.
Y también un menor índice sistólico, ¿no? El menor índice sistólico va a corresponder también a pacientes que de manera significativa tienen valores de oximetría más bajos. Esto lo vemos también en estas gráficas, ¿no? Estos son los niños. La combinación de la oximetría cerebral y renal y estos son los pacientes con un índice sistólico más bajo y con un índice cardíaco más bajo. Y a su vez ven que la combinación de ambas, como ya hemos visto también en otros trabajos, presenta buena correlación con la saturación venosa mixta. Este otro trabajo es muy interesante porque introduce otro concepto. Hemos visto la oximetría, el valor de oximetría como tal y descensos, ¿no? Valores de oximetría más bajos. También hemos visto la variabilidad, la pérdida de variabilidad. Y este es otro concepto que es la diferencia. La diferencia que hablábamos en el caso, dice que nos acordáramos, ¿no? De que esa diferencia entre la saturación somática y cerebral era pequeña. Lo normal es que la saturación somática esté por encima de la cerebral y esa diferencia sea mayor de un 10%. En este caso analizan 79 neonatos, son todos neonatos, son todos con síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico en las primeras 48 horas tras la cirugía. Y entonces observan la diferencia que hay, restándole a la saturación somática a la cerebral, la diferencia que hay entre ambas. Entonces observan que cuando esa diferencia es menor de un 10%, menor de 10, hay un incremento de cualquier tipo de complicación y también del shock, y que cuando esa diferencia es menor de 10, hay un aumento de la mortalidad. Por lo tanto, este es otro parámetro importante a la hora de utilizar la oximetría y de poner en relación la oximetría cerebral con la somática. Bueno, ahora vamos a ver la capacidad que tiene la oximetría, en concreto para detectar daño renal agudo en pacientes con cardiopatía congénita. Como hemos visto, el territorio renal, como también junto con el territorio mesentérico, son territorios que se pueden ver afectados muy precozmente en una situación de hipoperfusión. Además, la afectación renal, como sabemos, es la cardiopatía congénita. El daño renal agudo puede afectar hasta un 40-60% de niños tras una cirugía con bypass cardiopulmonar. La afectación renal después de la cirugía cardíaca no tiene todavía claramente establecida su patogénesis, pero sí parece que hay evidencia de posibles mecanismos patogénicos relacionados con el flujo renal y con la oxigenación, y que ambos factores pueden ser predictores del desarrollo de daño renal agudo. Entonces, en ese sentido, la posible utilidad de la oximetría, como vamos a ver. Bueno, hay trabajos que sí encuentran esta correlación y vamos a ver algunos de ellos. Este primer trabajo, por ejemplo, correlaciona la saturación, la oximetría renal, el valor de oximetría renal, con la saturación venosa medidas a nivel de la vena renal y la vena cava inferior. Y ven que hay una correlación significativa con ambos, que la oximetría se correlaciona significativamente con la oxigenación, con la saturación medida a nivel de la vena renal, con un coeficiente de correlación de 0,8, y a nivel de la cava inferior con un coeficiente de correlación de 0,6. En este otro trabajo son niños menores de 12 meses, no son todos neonatos, en las 48 horas después de la cirugía, y ven que los niños que durante en el posoperatorio cardíaco permanecen con una oximetría renal por debajo de 50% durante 2 horas o más, son niños que van a tener picos de creatinina más altos y que van a tener también mayor incidencia de daño renal agudo, mayor número de días de ventilación mecánica, mayor soporte inotrópico y mayor niveles de lactato. En este otro trabajo, lo que se ve es que los niveles bajos de oximetría se van a relacionar con cifras más altas de creatinina, de forma que hay una correlación entre valores bajos de oximetría y valores más altos de creatinina. En este otro trabajo también observan que va a haber valores más bajos de oximetría en aquellos niños que tienen niveles más bajos de oximetría van a desarrollar más daño renal agudo y van a tener niveles de lactato más altos tras cirugía. En este otro trabajo también se observa que los valores de oximetría más bajos pues tienen mayor incidencia de daño renal agudo y también establece un punto de corte de la oximetría renal para valorar su capacidad predictiva y bueno,
pues da unos valores de sensibilidad en torno al 80%, especificidad en torno al 65%, con una área bajo la curva en torno a 0,73. Bueno, pues bastante bien. En este otro trabajo de Adams, pues se ve que los niños con daño renal agudo van a tener menores niveles de valores más bajos de oximetría renal y valores más altos de diferentes marcadores de daño renal. En este otro trabajo también se va a observar, bueno, en este trabajo solo se mide la oximetría durante la cirugía, es decir, cuando el niño además se inicia la monitorización, cuando el niño ya está sedado. Es diferente a otros de los trabajos que hemos visto, que bueno, que la medición era pues fundamentalmente en el posoperatorio. Esto es durante la cirugía y solo durante la cirugía y una vez el niño está estable. Entonces aquí ven, toman como referencia esa línea de base cuando el niño ya está anestesiado y ven que los niños que tienen saturaciones más altas, valores de oximetría más altas, son los que van a tener más riesgo de desarrollar daño renal agudo. Proponen que estos niños probablemente tengan un flujo renal disminuido y puede ser que también tengan un menor consumo de oxígeno, o sea que esa oximetría más alta puede estar alertando de que esos niños tienen ya un menor consumo de oxígeno como mecanismo protector del riñón que ya tenga un flujo disminuido. Bueno, luego también hay trabajos donde no se encuentra esa relación tan directa entre los valores de oximetría bajos y daño renal agudo. En este trabajo eso no lo ven. Es verdad que es un trabajo donde solo hay 12 niños y solamente 3 desarrollan daño renal agudo y no encuentran esa correlación con los valores de oximetría, pero sí ven que aquellos niños que tienen valores de oximetría más bajos son niños que van a tener mayor duración de la ventilación mecánica, mayor estancia en UCI, mayor estancia hospitalaria. O sea, son niños también más graves. Y en este otro trabajo, aunque tampoco encuentran correlación directa entre los valores de oximetría bajos y daño renal, sí que ven que estos niños con valores más bajos van a tener, de oximetría renal, van a tener mayor mortalidad, mayor necesidad de terapia de sustitución renal, mayor tiempo a la extubación y mayor tiempo de estancia en UCI. Pues veo que cuando uno se lee la literatura parece, bueno, pues que va a favor de la utilidad de esta herramienta, ¿no? Como vemos, y esto es general en muchos estudios de oximetría, cuando uno se acerca a leerlo, pues hay muchas diferencias entre los estudios. En este caso, diferencias en el criterio de daño renal, hay estudios que utilizan unas clasificaciones, otros, diferentes cardiopatías, diferentes edades, diferentes horas de monitorización, unos en el preoperatorio, en la cirugía, en el posoperatorio, diferentes dispositivos de oximetría, diferentes sensores, diferente localización de los sensores. Todos, además no todos los estudios valoran posibles factores que nos pueden estar afectando a esa medición de la oximetría, como son la hemoglobina o la PCO2. Además hay que tener claro que no están claramente establecidos los valores de normalidad de oximetría en estos niños para cada dispositivo y sensor. Entonces hay algunos que utilizan como límite inferior de la normalidad 50, otros 65%, otros descensos respecto a la línea de base de 25, otros de 30, y además son tamaños muestrales pequeños. Entonces esto es algo, esta heterogeneidad en la metodología es algo bastante común a los estudios de oximetría. Bueno, vamos a ir avanzando en la charla y vamos a hablar un poquito de la afectación mesentérica, vamos a ir ya un poquito más rápido, yo creo que ya estamos viendo claramente qué nos puede ofrecer esta herramienta en estos pacientes y nos vamos a salir del paciente cardíaco. Decir que el territorio mesentérico es vulnerable a las situaciones de hipoperfusión, como hemos visto, por ese control simpático y la angiotensina tan importante que tiene. Esta disfunción intestinal se va a manifestar como intolerancia digestiva, restos gástricos, distensión abdominal y en los casos más graves va a llegar a ser una enterocolitis. En este trabajo tenemos otro parámetro nuevo, no hemos visto la diferencia entre la saturación somática y cerebral y ahora vamos a ver el cociente, ¿no? El ratio, ¿no? Dividiendo la saturación abdominal entre la cerebral. Entonces, este es un trabajo en el cual hay 10 neonatos que van a desarrollar isquemia intestinal y 29 controles, que se monitorizan al ingreso durante 24 horas y luego de manera diaria durante 5 minutos. Al final, vemos que donde hay mayor número de determinaciones de niños es en estas primeras 24 horas. Luego ya vemos que el número de niños va descendiendo y ya no se encuentra tanta significación porque hay pocos pacientes. Pero con los datos en estas primeras 24 horas, sí que se observa que aquellos niños que van a desarrollar isquemia tienen un cociente, un score, un ratio de NIRS abdominal dividido por cerebral menor que aquellos que no van a desarrollarlo.
y un cociente, un score menor de 0,75 en las primeras 24 horas, es capaz de detectar isquemia intestinal con estos valores predictivos, sensibilidad y especificidad. Entonces, este es un trabajo que, aunque son pocos niños, también es muy referido en la literatura, también pues porque pone este punto de corte. Bueno, en este trabajo son 92 niños menores de 32 semanas y monitorizan a nivel intraumbilical derecho a estos niños de manera diaria durante la primera semana, pero no las 24 horas del día, sino 5 minutos al día solamente. Y luego después, una vez a la semana, también 5 minutos hasta los 4 meses. Hasta las 4 semanas, perdón, hasta el mes de día. Entonces, 14 de ellos desarrollan enterocolitis y lo que sí observan en estos pacientes es que estos que desarrollan enterocolitis tienen valores menores y de hecho sitúan un punto de corte en 56% en la primera semana de vida. Ayuda a identificar neonatos que van a desarrollar enterocolitis con estos valores de sensibilidad, especificidad y valores predictivos y que esa saturación en la primera semana por debajo de un 56% es un factor de riesgo independiente para el desarrollo de enterocolitis después de corregir por la gestacional, peso, uso de ventilación mecánica o vasopresores. Vamos con un ratio de 14 con un intervalo de confianza amplio probablemente por el pequeño tamaño muestral. También se ve en este trabajo el concepto de la variabilidad. Entonces ven que aquellos niños, esto es el porcentaje de cambio, ¿no? La variabilidad. Aquellos niños que desarrollan enterocolitis respecto a antes de comer, durante la comida y antes de comer y después de la comida, los niños que van a desarrollar enterocolitis van a tener más variabilidad. Entonces, bueno, el estudio de la variabilidad en la enterocolitis está todavía por definir, pero como vemos es un concepto importante y es otro parámetro que tenemos que tener en cuenta y que merece mayor investigación, como ya hemos visto también en otros trabajos anteriores. Y digo que no está del todo claro porque en este trabajo, que también es muy conocido, de Cortés, es un trabajo en el que el limbo está situado a nivel paraumbilical izquierdo, en este caso. Aquí sí que se monitoriza de manera continua durante 14 días y se monitoriza a 19 niños, solamente 2 de ellos van a desarrollar enterocolitis, es una población pequeña. Pero bueno, con este trabajo son capaces de detectar 3 patrones. Este es el primer patrón, que son niños con unos valores de oximetría normales y con variabilidad normal. Esos son niños que no tienen ningún problema. Este segundo patrón, que son niños con valores de oximetría bajos, pero con variabilidad normal, como vemos. Entonces son niños que no desarrollan enterocolitis, pero sí intolerancia digestiva. Y luego este tercer patrón, que son niños con valores muy bajos de oximetría y sin variabilidad. Estos son los que desarrollan enterocolitis. Entonces, estos son 2 ejemplos. Este es un niño normal, esto es la saturación de oxígeno, estos son los valores de oximetría abdominal, que vemos que son en rango pues bastante normal y con variabilidad. En cambio, este es un niño que desarrolla enterocolitis, cómo baja ese valor y cómo deja de variar, ¿no? Pues, por tanto, otra vez aquí el concepto de variabilidad a tener en cuenta. Y ese es otro trabajo, hablando de afectación mesentérica, en el cual son niños prematuros, son 10 casos y 20 controles, y vamos a ver la oximetría cerebral y esplácnica situada a nivel infraumbilical, y aquí en este caso la medición son 2 horas al día durante 5 días, y después semanal también durante 2 horas hasta las 5 semanas. Entonces, en este caso no encuentran asociación con la oximetría abdominal, pero sí con la cerebral, y ven que la oximetría cerebral se sitúe por debajo del percentil 25 durante los primeros días, son niños que van a tener más riesgo de desarrollar enterocolitis, ¿vale? También en este trabajo, en la medición previa al desarrollo de enterocolitis, sí que encuentran relación con que los niños que van a desarrollar enterocolitis, previamente al desarrollo de la misma, tienen una extracción tisular de oxígeno a nivel del territorio intestinal mayor que los niños que no van a desarrollar enterocolitis, ¿no? Y no ven diferencias en los valores de oximetría ni en la variabilidad. Hay que tener en cuenta en este trabajo que son pocas mediciones de oximetría intestinal, son pocos casos, pero luego muchos de estos niños, al ser pequeños, a nivel del abdomen, y por eso quizá no encuentran tanta relación, tienen muchas más mediciones a nivel cerebral que abdominal, pues porque a lo mejor los niños no tenían un catéter a nivel abdominal, el catéter umbilical, que les impedía poner ahí el sensor. Entonces, realmente, comentan en el artículo pues que tienen bastantes menos mediciones de oximetría a ese nivel, ¿vale? Entonces, aunque no había diferencia, sí que en este estudio ven que la variabilidad, aunque no era significativa, tendía a ser mayor en los niños que van a desarrollar posteriormente una enterocolitis en los primeros días y previo al diagnóstico,
¿vale? Pero claro, son mediciones solamente hechas durante 2 horas. Bueno, ya vamos a terminar con el shock séptico y la deshidratación, un poquito en estos los trabajos que hay en este sentido. Este es un trabajo con prematuros en situación de shock séptico, son 24 niños menores de 32 semanas. La sepsis se diagnostica de manera criterios clínicos, pues apnea, bradicardia, alteración de la perfusión, fiebre, taquicardia, ¿no? Fallo respiratorio, letargia, hipotensión. Entonces, relacionan los valores de ecocardiografía con los valores de oximetría a nivel cerebral, renal o intestinal, ¿vale? Y calculan el factor de extracción tisular, ¿no? Entonces, en la hora previa, a la siguiente, y en la siguiente, en la siguiente, a la realización de la ecografía. Entonces, ven que en la primera ecografía que realizan en el momento de diagnóstico de la sepsis, el que se relaciona con, o se correlaciona bien con los valores de ecocardiografía es la medición a nivel intestinal, no así la renal ni la cerebral. Es que la única significativa, los que tienen esta, es a nivel intestinal. Entonces, de esta forma, pues en este estudio concluyen que la perfusión intestinal parece ser la más vulnerable a estados de bajo gasto, pero bueno, este estudio pues tiene diversas limitaciones, como vemos que es un tamaño postal pequeño, la sepsis es diagnosticada de manera clínica, no siempre con confirmación bacteriológica, no tienen tampoco en cuenta otras variables que pueden afectar a la medición del NIRS porque la población es pequeña, y bueno, y luego las propias limitaciones, como vemos, la técnica de las propias técnicas, ¿no? Este es un caso nuestro de un paciente con shock séptico, es un niño de 29 semanas, que desarrolla un shock séptico. En el momento que se pone malo es cuando se le ponen los sensores, y ya una vez se los ponemos vemos que esta es la oximetría cerebral es la amarilla y la somática es la azul. Vemos que los valores de oximetría cerebral están más o menos mantenidos, a expensas de que los valores de la oximetría somática son más bajos. Factores que puedan afectarnos a los valores de oximetría, bueno, pues la oxigenación, vemos, se mantiene más o menos entre 90 y 80%, la hemoglobina es normal, sí que el niño está taquicárdico en el momento de inicio del cuadro. Entonces vemos que posiblemente si ponemos esta monitorización y observamos la situación del niño, puede estarnos hablando de una situación de shock compensado, donde ya hay una vasoconstricción y una isquemia a nivel del territorio somático, en este caso no sé si lo he comentado, está a nivel renal, puesto el sensor, frente a nivel cerebral, que la oximetría se mantiene. Esta línea, bueno, el niño se inicia soporte inotrópico con dopamina, noradrenalina, se intuba, está intubado desde el inicio de la monitorización, necesita expansiones de hemoderivados, incluso administración de corticoides por shock refractario inotrópicos. Entonces vemos que esta curvita representa las variaciones de la tensión. Y otra cosa que podemos observar, bueno, como hemos dicho, vemos eso, ¿no? Que la saturación renal está por debajo de la cerebral, reflejándonos esa situación, ¿no? de vasoconstricción a ese nivel, intentando preservar el flujo sanguíneo cerebral. Y otra cosa que vemos es que cuando se producen estos momentos de hipotensión, por ejemplo, como este tan importante, con una tensión media de 28, la saturación se mantiene en 90%, el niño está taquicárdico e hipotenso, de manera en espejo, baja la oximetría cerebral y la oximetría somática. Bajan las dos en espejo con la oximetría, con la tensión arterial. Esto nos puede estar hablando de una pérdida de la capacidad de autorregulación del flujo sanguíneo cerebral, que aunque de manera preferente está conservado, sí que vemos que varía con las cifras de tensión, como vemos cuando baja la tensión y en bajadas no tan grandes como esta, en estas bajadas menos pronunciadas, también hay un descenso en espejo de esa saturación cerebral, ¿no? Entonces también nos habla de esa capacidad de autorregulación del flujo sanguíneo cerebral. Bueno, este paciente, como vemos, se va estabilizando con todas estas medidas. Entonces, al día siguiente, donde ya está la oximetría, está en valores normales en ambos casos, pero vemos que la cerebral se sigue manteniendo por encima de la somática, ¿no? Nos puede estar hablando de, bueno, pues lógicamente la situación no está del todo resuelta. Bueno, este trabajo es en pacientes deshidratados, son 17 niños con una deshidratación, y se ve cómo va cambiando la oximetría cerebral y somática con la rehidratación.
situada a nivel renal, ¿vale? Esto es previo a la hidratación y esto es después de la hidratación. Entonces vemos que de manera o sea que no hay variación ni de la saturación de oxígeno ni de la oximetría cerebral, que está conservada y que no varía con la hidratación, y sin embargo la oximetría somática medida a nivel renal sí que aumenta con la rehidratación de manera significativa y la extracción tisular a nivel renal también disminuye, ¿no? Cuando mejora con la rehidratación el niño disminuye la extracción de oxígeno tisular, y el otro parámetro que hemos hablado también, que es la diferencia entre la saturación somática y cerebral, aumenta, ¿no? Reflejando esa mejoría de los pacientes. Por último, breves menciones a los prematuros en el contexto del ductus, que ya se hablará. En el contexto del ductus hay muchos trabajos, estos son solo unos pocos. En general parece que cuando hay un ductus hemodinámicamente significativo, los valores de oximetría cerebral y somáticas están más bajas y que van a mejorar tras el cierre del ductus. Por lo tanto, el ductus también se propone como una herramienta la oximetría se propone como una herramienta para ayudar a detectar ductus significativo y poder valorar también la necesidad de tratamiento. Este es un trabajo del año pasado en el cual son 31 niños, 31 neonatos, donde se monitoriza la oximetría cerebral, renal y mesentérica antes y después del tratamiento con ibuprofeno hasta que se monitoriza hasta que el cierre está confirmado, y se ve que hay una buena correlación tanto de los valores de extracción de oxígeno como de oximetría medidas en esas tres localizaciones con las mediciones de velocidad que se hacen a nivel cerebral, renal y mesentérico con la ecocardiografía. Este es un paciente nuestro, una cirugía, un cierre de ductus por cateterismo. Esto es la situación previa al cierre del ductus, donde vemos que la saturación somática es la medida a nivel renal, es la azul, y la cerebral es la amarilla, están en valores algo bajos. Bueno, aquí empieza el procedimiento, se seda al paciente, se le intuba, vemos que mejora sobre todo con la intubación del paciente, y con esa sedación mejora sobre todo la oximetría somática, ¿no? A lo mejor nos estaba hablando de que el riñón estaba algo más comprometido, ¿no? Como puede ocurrir. Y bueno, pues se cierra, se coloca el dispositivo de cierre de ductus por cateterismo. Aquí el paciente se extuba, vemos los valores de saturación y de tensión, que durante el procedimiento pues tiene algún episodio de desaturación y tiene episodios de hipotensión, que bueno, que luego una vez con el cierre del ductus ya se estabiliza, ¿no? Tanto la saturación como la tensión están en cifras normales, y esta es la evolución después del cierre, donde vemos que se incrementan ambas saturaciones y aumenta esa diferencia entre la saturación cerebral y somática. Vemos que es mayor que aquí, que eran más parecidas. Y eso que en los niños prematuros, en este niño prematuro, esa diferencia no es tan importante de base. Y bueno, y luego también en el niño prematuro la anemia. La anemia, bueno, pues sí que la oximetría se propone también como una herramienta para decidir cuándo o no transfundir un niño o qué repercusión tiene la anemia clínicamente sobre el niño. Hay trabajos que ven que tras realizar una transfusión de hematíes hay una mejora de la saturación, de la oximetría medida a nivel cerebral y mesentérico, y también una mejora del ratio de oxigenación esfragmico-cerebral, y que desciende la extracción de oxígeno tisular. Y que, de hecho, en este trabajo se propone incluso un punto de corte de 0,73 en el ratio de oxigenación esplénico-cerebral, que son aquellos niños que se observa que van a mejorar tras la transfusión. De forma que niños que, aunque tuvieran anemia, tuvieran ratios más altos, no parecería estarles repercutiendo tanto, pues no mejorarían tanto con la transfusión. Bueno, es una pequeñita pincelada para que veáis que también puede tener esta utilidad en este contexto. Y este es un trabajo también en pacientes con anemia, y la repercusión que puede tener la nutrición en estos pacientes. Son niños prematuros con anemia, con un hematocrito por debajo del 28%, y miden la oxigenación a nivel cerebral y abdominal y el ratio. Y entonces en estos niños observan que el ratio de oxigenación pues baja durante la alimentación, ¿no? O sea, reflejando que en estos pacientes anémicos puede ser que no tuvieran la capacidad de incrementar
el flujo sanguíneo durante las comidas, incrementar el aporte de oxígeno más bien durante las comidas, para satisfacer ese aumento de necesidades metabólicas durante la alimentación. Bueno, este es el último trabajo que os pongo y es una pincelada, porque es un trabajo que solo son varios casos clínicos, pero en el cual introducen la oximetría como una herramienta para valorar la situación hemodinámica de los niños prematuros. Entonces, en este trabajo, cuando un niño prematuro tiene una situación hemodinámica comprometida, se hace esta valoración teniendo en cuenta parámetros clínicos y analíticos, teniendo en cuenta parámetros ecocardiográficos, realiza una ecocardiografía, y también teniendo en cuenta los valores de monitorización NIRS situada en 3 localizaciones. Y en función de eso, realiza una recomendación de tratamiento, que en los casos que nos presentan, que son unos 6-7 casos clínicos, me parece recordar, pues en todos ellos pues esta indicación terapéutica basada en la valoración que hacen, pues produce una mejora en la situación del paciente. Y bueno, y aunque son pocos niños, sí que yo creo que refleja pues que al final la valoración de los pacientes debe ser teniendo en cuenta diferentes datos, ¿no? Clínicos, analíticos y diferentes herramientas, no podemos basarnos solo en una herramienta, y que esta valoración conjunta y global puede ayudarnos mucho a diagnosticar con más precisión cuál es la causa de la alteración hemodinámica de nuestro paciente y poderla solucionar. En cualquier caso, ya como conclusión, es decir que la monitorización NIRS en diferentes localizaciones, como hemos visto, puede ayudarnos a detectar situaciones de hipoperfusión en fases precoces, donde la isquemia renal y mesentérica a veces puedan pasar desapercibidas. Que en pacientes con cardiopatía congénita, la monitorización en 2 o más localizaciones, pues va a permitir detectar alteraciones circulatorias y algunos trabajos muestran que guiando en función de la oximetría estas intervenciones puede disminuir la incidencia de shock y por lo tanto sí que ya hay revisiones y trabajos que lo recomiendan en el cuidado estándar y el uso rutinario en estos pacientes. Por otro lado, hay que tener en cuenta las limitaciones de la oximetría y que es importantísimo conocer, como son la gran variedad de dispositivos y sensores. Es decir, debemos de conocer nuestro dispositivo, nuestro sensor, cómo funciona, cómo mide, qué valores de normalidad tiene en función de la localización del sensor. También hay que tener en cuenta el coste del equipo. Los sensores, los equipos y sobre todo los sensores son caros y por tanto, pues si con 2 localizaciones nos puede dar suficiente información y no, pues a lo mejor que ponerlo en 4, cada uno los recursos que tenga, pero esto hay que tenerlo en cuenta. Que hay diferentes lugares de monitorización, como digo, y como he insistido, hay que conocer muy bien las peculiaridades de cada localización, que hay, como ya se ha comentado en este curso y se comentará, importante variabilidad intraindividual de los valores de oximetría y que un valor puntual pues no es tan informativo como la tendencia mantenida en el tiempo de esos valores, que hay que tener en cuenta los factores confusores, el efecto de otros factores que también van a actuar y nos pueden afectar esa monitorización, como son la hemoglobina, la PC2, la bilirrubina, que no están claramente establecidos los valores de normalidad ni en todos los escenarios ni con todos los monitores y sensores. Entonces hay que conocer nuestro aparato y sus valores de normalidad en nuestros pacientes. Que luego en los diferentes trabajos el procesamiento de los datos de oximetría que se hace es diferente. No todos los trabajos manejan igual esos datos de oximetría ni con los mismos modelos estadísticos, que eso pues hace que haya también mucha heterogeneidad en los estudios. Diferentes definiciones, como hemos visto, de bajo gasto, de daño renal, es decir, que esto incrementa todavía más las diferencias y, por lo tanto, que no se puedan extraer conclusiones muy contundentes pues, por esta variabilidad que hay entre los estudios. También es importante saber que hay pocos datos sobre los resultados a largo plazo de tomar decisiones basadas en las lecturas de oximetría. Por lo tanto, bueno, también, como hemos comentado, que son estudios que se realizan en muestras pequeñas, en ocasiones heterogéneas, con diferente tipo de pacientes. Luego, las limitaciones de cada sensor, de su localización. Y por tanto, que son necesarios estudios clínicos randomizados que nos proporcionen más datos, más tamaño muestral, más datos de los resultados a corto y largo plazo de tomar decisiones basadas en oximetría y también de tener claros los valores de normalidad con cada dispositivo, cada sensor en diferentes escenarios clínicos, y me refiero, por ejemplo, a niños con cardiopatías congénitas.
y que, bueno, no obstante, de todas formas, como también hemos comentado, las decisiones han de basarse en un conjunto de valoraciones clínicas y de las diferentes herramientas, no solamente en una. Entonces, bueno, como conclusión clara, yo creo que a pesar de las limitaciones descritas de la propia oximetría, de la gran heterogenicidad de los estudios, creo que, y espero que con mi presentación lo que haya dejado claro es que a pesar de todo eso, lo que sí que se extrae de la literatura y a pesar de que tenemos que seguir investigando y tener datos más claros y más contundentes, sobre todo de pronóstico a largo plazo, queda claro que es una herramienta útil en muchos escenarios y por tanto es recomendable que esta herramienta se introduzca en las unidades de cuidados intensivos neonatales. Bueno, pues muchas gracias. Siento que me he pasado un poquito del tiempo. Pido disculpas por ello. Y nada, espero que os haya gustado y